Estoy bien con el internado. Solo no me mandes de vuelta a casa, le suplicó la hija a su padre con voz temblorosa. Y cuando él instaló cámaras ocultas, no pudo creer lo que vieron sus ojos. Apenas introdujo la llave en la cerradura y empujó la puerta principal, Alejandro escuchó otra discusión. Suspiró hondamente y se detuvo en el pasillo, atento a los tonos ya conocidos. Te lo he dicho 100 veces, primero haces la tarea y luego puedes estar con el móvil. Tronó la voz aguda de Verónica. ¿Me oyes o finges que no existo? Respondió Paula con un murmullo casi inaudible bajo los reproches de su madrastra. Ya llegué, anunció Alejandro, quitándose los zapatos y esforzándose por sonar animado. De inmediato apareció Verónica en el recibidor, una rubia alta y esbelta con un vestido de casa. Su rostro cambió al instante, la irritación dio paso a una cálida sonrisa. Alejandro, por fin. Hoy llegaste temprano. Tras ella, la figura delgada de Paula se escabulló sin mirar a su padre, se metió en su habitación y cerró la puerta de un portazo, seguido del clic del seguro. ¿Qué pasó ahora?, preguntó Alejandro al entrar en la cocina y poner la tetera. Verónica se sentó con elegancia, cruzando las piernas. Lo de siempre, se encogió de hombros con fastidio. Le pedí que lavara su taza y fingió no oírme. Después se puso a mensajear en vez de estudiar. Alejandro, no sé qué hacer. Parece que quiere volverme loca. Alejandro se frotó las sienes. El aroma a café recién hecho llenaba la cocina, pero ni siquiera eso podía disipar el cansancio acumulado durante 6 meses intentando formar una nueva familia. Quizás solo necesite más tiempo, sugirió. 6 meses no es tanto. Verónica alzó las cejas. De verdad me esfuerzo, Alejandro. Le cocino, le pregunto por la escuela, pero se niega a aceptarme. Como si yo fuera la enemiga. Alejandro recordó lo callada y obediente que solía ser Paula. Tras la muerte de su madre se había retraído, pero la agresividad apareció solo cuando Verónica se instaló en casa. Hablaré con ella, prometió, tomando un sorbo de café. Por favor, asintió Verónica. Y quizá deba ser más firme. Está totalmente fuera de control. Esa noche, después de una cena sumida en tenso silencio, Alejandro llamó a la puerta de su hija. Dentro reinaba el mutismo. Paula. ¿Puedo pasar? Soy papá. El seguro tardó en deslizarse. Paula estaba sentada en el escritorio con un libro, aunque era evidente que no leía, sus ojos enrojecidos delataban llanto. ¿Cómo va la escuela?, preguntó Alejandro, sentándose en el borde de la cama. Bien, murmuró sin levantar la vista. Verónica dice que tuvieron otro conflicto. Al oír el nombre de su madrastra, los hombros de Paula se tensaron. No pasó nada. Ella lo inventa. Paula, suspiró Alejandro, sé que esto no es fácil, pero todos debemos intentarlo. Verónica quiere ser tu amiga. ¿Amiga? Paula al fin lo miró, con un destello de dolor en los ojos. Papá, ¿no ves lo que pasa? ¿Qué debería ver?, preguntó con suavidad. Pero Paula giró la vista hacia la ventana. Nada. Ve con ella. Seguro te espera. Con el corazón pesado, Alejandro salió de la habitación convencido de que perdía a su hija un poco más cada día. Algo no iba bien, pero no atinaba a descifrarlo. La mañana del sábado amaneció sorprendentemente soleada. Alejandro se levantó más temprano de lo habitual y, mientras Verónica seguía dormida, decidió sorprender a Paula. Llamó suavemente y asomó la cabeza. Oye, ¿quieres pasear por el río? Solo tú y yo. Paula se incorporó, frotándose los ojos. ¿De verdad? ¿Y Verónica? Hoy tiene su clase de francés, sonrió Alejandro. Solo nosotros. Podríamos pasar por nuestra pastelería. ¿Recuerdas los éclairs? Por primera vez en mucho, sus ojos se iluminaron. ¿Los que le encantaban a mamá?
Esos mismos. Una hora después caminaban junto a la ribera. La brisa alborotaba el cabello de Paula, dándole el aire despreocupado de una niña aún ajena al dolor. Alejandro compró helados, y ella lo lamía con gusto, mirando de reojo las barcazas que derivaban. ¿Recuerdas? Se animó de pronto, mamá y yo solíamos soltar barquitos de papel aquí. Uno se perdió tan lejos que ella dijo que daría la vuelta al mundo. Alejandro lo recordaba. Silvana convertía paseos sencillos en aventuras y la rutina en magia. Y la grulla de papel, añadió Paula. Decía que si pedías un deseo y la soltabas, se cumplía. Lo recuerdo, respondió él en voz baja, viendo cómo su hija se deshelaba poco a poco, volviendo a ser la chica abierta y vivaz de antes. Se detuvieron en una acogedora pastelería de mesas de madera desgastada y olor a pan recién horneado. Paula eligió la misma mesa junto a la ventana donde siempre se sentaban en familia. Pidieron 2 eclairs y chocolate caliente. ¿Cómo va la escuela?, preguntó Alejandro mientras ella despegaba con cuidado la crema de su pastel. Bien. Saqué un sobresaliente en biología. Muy bien. ¿Te llevas bien con tus compañeros? Soy amiga de Marie, asintió. Nos sentamos juntas. Alejandro se atrevió con la pregunta difícil. Paula, ¿qué pasa realmente con Verónica? ¿Por qué siempre discuten? Su sonrisa se esfumó al instante, como si alguien hubiera apretado un interruptor. Los hombros se le hundieron y los ojos se le apagaron. No quiero hablar de ella. Pero necesito entender, insistió con suavidad. Quiero que se lleven bien. Paula pinchó en silencio su eclair con el tenedor, esparciendo la crema por el plato. Ella no es como mamá, dijo por fin. Nadie sustituirá a mamá, contestó Alejandro suavemente, pero Verónica intenta ser tu amiga. No. Gritó de pronto Paula. No digas eso. No quiere ser mi amiga. Quiere que me vaya. El resto del paseo transcurrió callado y tenso. Al acercarse al edificio, Paula se detuvo con lágrimas en los ojos. Papá, su voz tembló, mándame a un orfanato. No quiero vivir así. Esa noche Alejandro no pudo dormir. Daba vueltas intentando no despertar a Verónica, que dormía plácida. Las palabras de Paula resonaban, mándame a un orfanato. ¿Qué podía haber pasado para que su niña dijera algo así? Seguro exagera, se decía, los chicos de su edad dramatizan. Pero la duda ya estaba sembrada. Recordó cómo Paula, antes abierta y risueña, se había vuelto retraída. Cómo cerraba con llave. Cómo se sobresaltaba al oír pasos en el pasillo. Cómo había perdido el apetito. El silencio nocturno, roto solo por el tic-tac del reloj y la respiración de Verónica, envolvía el piso. Alejandro se levantó sin hacer ruido y fue a la cocina. Encendió la tetera y sacó un viejo álbum de fotos de un cajón. Allí estaba su boda con Silvana, ella riendo en su vestido blanco, con flores silvestres en las manos, los hoyuelos marcados. El nacimiento de Paula, un pequeño bulto rojizo en brazos de padres exultantes. Un viaje a la playa, Paula de 3 años construyendo un castillo de arena, Silvana ayudándola. Su última Navidad juntos, Silvana horneando galletas de jengibre, Paula decorándolas con glaseado de colores. Hace 4 años todo se rompió en un instante. Una llamada del hospital. Una carretera mojada. Un camión fuera de control. Alejandro se frotó los ojos, parecía ayer. Después, vacío. Trabajo hasta la extenuación para no pensar. Paula llorando por su madre de noche. La vecina Nina recogiéndola del colegio cuando él desaparecía en la oficina. Culpa, siempre culpa, por no proteger a Silvana, por no dar a su hija suficiente amor. Y luego, hace 6 meses, Verónica entró en sus vidas, elegante, segura, profesora de francés. Parecía un soplo de aire fresco. Una oportunidad de empezar de nuevo. De darle a Paula una familia de verdad.
Pero algo había salido mal. Alejandro contemplaba las sombras entrecruzadas del techo de la cocina. «¿Quiere que me vaya?», resonaba en sus oídos. ¿Sería que Paula solo estaba celosa? ¿Qué le costaba aceptar a otra mujer en la vida de su padre? Oh, un pensamiento más oscuro se deslizó. ¿Y si Verónica no era la mujer que fingía ser cuando él estaba presente? ¿Y si? No, era absurdo. Verónica era culta, refinada. No podía ser. ¿O sí? Recordó los pequeños detalles que había pasado por alto, la forma en que Verónica a veces sujetaba con demasiada fuerza el brazo de Paula cuando creía que él no miraba, como la criticaba delante de él, tal vez con motivo, pero con un trasfondo helado, la expresión de su rostro cuando suponía que estaban a solas. ¿Y si de verdad ocurría algo cuando él no estaba en casa? La decisión llegó de golpe. La semana siguiente tendría un viaje de negocios. 5 días completos. Tenía que descubrir la verdad, y solo había una forma. A la mañana siguiente, Alejandro fue a una tienda de electrónicos y compró 2 cámaras diminutas con sensor de movimiento. Esa tarde, cuando Verónica salió a visitar a una amiga, se sentó a la mesa de la cocina frente a Paula. «Paula, la semana que viene tengo que viajar por trabajo. Sé que con Verónica es difícil, pero por favor, inténtalo, ¿de acuerdo?». Comenzó con cautela. «¿Por mucho tiempo?», preguntó ella sin levantar la vista del plato. 5 días. Entiendo. Más tarde, cuando Verónica regresó, Alejandro sacó el tema. «Cariño, tengo que irme de viaje. Por favor, procura llevarte bien con Paula mientras no esté. Ella no es tan complicada, solo necesita atención y cariño». Verónica sonrió y le apoyó la mano en el hombro. «Claro, amor. No te preocupes, estaremos bien. Haré todo lo posible por acercarme a ella». Pero algo en aquella sonrisa le pareció fingido. Colocar las cámaras en los lugares adecuados no fue fácil. Alejandro no quería invadir la privacidad de su hija, pero le aterraba dejarla sin supervisión. Al final decidió poner una cámara en la sala, apuntando al sofá y a la mesa del comedor, y otra en el pasillo, cubriendo parte del corredor y la puerta de Paula. El domingo resultó ideal. Verónica fue a la peluquería y luego a ver a unas amigas. Alejandro tuvo casi 4 horas para prepararlo todo. Ocultó las cámaras con cuidado, una entre las enciclopedias de la estantería, la otra entre los adornos del perchero. «Papá, ¿qué haces?», escuchó la voz de Paula a sus espaldas justo cuando revisaba la señal en su teléfono. Alejandro se sobresaltó. Ella estaba en el umbral, observándolo con curiosidad. «Solo ordeno un poco», mintió. «Me preparo para el viaje. Quiero dejar todo en orden antes de irme». Paula asintió vagamente y volvió a su cuarto. El corazón de Alejandro latía a toda prisa, lo último que necesitaba era que ella revelara accidentalmente la existencia de las cámaras. Esa noche, víspera de su partida, Alejandro entró en la habitación de su hija. Paula estaba sentada junto a la ventana, dibujando formas en el vaho del cristal. «Salgo mañana muy temprano, todavía estarás dormida», dijo, sentándose a su lado. «Te prometo que no tardaré. Cuando vuelva, iremos a algún sitio los dos solos, ¿de acuerdo?». Paula se giró con los ojos cargados de lágrimas. «Papá, ¿puedo ir contigo?». Con ternura, Alejandro le acarició el cabello. «No puedo, cariño. Serán reuniones aburridas y tú tienes clases. Te llamaré todos los días, lo prometo». «O quizá podría quedarme con la abuela», sugirió desesperada. «Solo mientras estés fuera. Irene sigue en el balneario, ¿recuerdas? Volverá en 2 semanas». Paula lo abrazó de repente con fuerza, aferrándose como si temiera que desapareciera en ese mismo instante. «Papá, vuelve pronto, por favor». «Claro que sí», besó la coronilla de su hija. «Solo 5 días. Ni siquiera te dará tiempo a echarme de menos».
A la mañana siguiente, Verónica lo acompañó hasta la puerta. Llevaba una bata de seda y un maquillaje ligero pese a la hora temprana. No te preocupes por nada, dijo, besándolo. Paula y yo lo pasaremos genial. Quizá veamos una película o hagamos una noche de chicas. Suena bien, asintió Alejandro, procurando no mostrar su ansiedad. Cuídala mucho, ¿sí? Por supuesto, amor, respondió Verónica, pero sus ojos seguían fríos. Haré todo para que se sienta cómoda. Algo ambiguo en sus palabras lo inquietó. Al meter la maleta en el taxi, Alejandro miró por última vez hacia las ventanas del departamento. Una figurita menuda se asomaba tras el cristal de la habitación de Paula, debía haberse despertado y lo observaba partir. En el tren, Alejandro abrió el portátil y comprobó la aplicación de vigilancia. Las cámaras funcionaban a la perfección, transmitiendo en directo. Vio a Verónica, ya vestida, recogiendo los platos del desayuno. Todo parecía normal. Tranquilo. ¿Habría exagerado? Pero cuanto más tiempo pasaba lejos, más crecía su ansiedad. Durante el día se sumergía en el trabajo, reuniones, negociaciones, informes, pero de noche, en la habitación del hotel, revisaba las grabaciones. Hasta entonces no había visto nada alarmante, pero el nudo en su pecho no se aflojaba. Al tercer día, Alejandro no aguantó más. Tras la conferencia matutina canceló las reuniones restantes, alegando una emergencia familiar y compró billete para el tren de la tarde. Llegaría a casa de madrugada, cuando todos durmieran. Entonces sabría si sus temores estaban fundados. El taxi se detuvo frente a su edificio hacia las 2 de la mañana. Llovía con fuerza. Alejandro sorteó los charcos mientras corría hacia la entrada. La escalera estaba oscura y silenciosa, subió cuidando de no hacer ruido. El apartamento lo recibió en silencio. Cerró la puerta con suavidad y avanzó de puntillas hasta la sala. Las siluetas de los muebles se recortaban en la penumbra. El reloj marcaba los segundos. Se sentó en el sofá y abrió la aplicación de vigilancia. En 3 días, las cámaras habían registrado decenas de eventos, la mayoría eran clips breves. Verónica caminando por el pasillo, Paula yendo a la cocina. Pero algunos duraban 15 o 20 minutos. Al empezar a verlos, sus peores temores se confirmaron. En el primer clip largo, Verónica estaba de pie sobre Paula, los brazos cruzados. Paula se sentaba a la mesa, la cabeza gacha. Sin audio era difícil saber qué se decía, pero el rostro de Verónica era duro, amenazante. En la siguiente grabación se veía una discusión en toda regla. Verónica le gritaba a su hijastra y le apuntaba con el dedo en la cara. Paula intentó apartarse, pero Verónica la agarró de los hombros y la empujó de nuevo a la silla. Sus labios se movían rápido, furiosos, su cuerpo se inclinaba agresivamente sobre la niña. Cuanto más veía, más se le partía el corazón. En un clip, Paula volvía de la escuela y Verónica la recibía con un entusiasmo fingido, probablemente para los vecinos detrás de la puerta. Pero en cuanto ésta se cerraba, su rostro se retorcía en una mueca de asco. ¿Otra vez dejando tu mugre por todas partes? ¿Cuántas veces tengo que decirte que los zapatos se quitan afuera? Alejandro podía leerle los labios, y aquello lo hacía todo peor. En otra grabación se veía a Verónica arrebatarle el móvil a Paula cuando intentaba llamar a su padre, tirarlo al sofá y gruñir. Vuelve a quejarte con él y te rompo ese cacharro. Hacía que la niña lavara platos ya limpios una y otra vez. Tiraba la sopa que Paula no alcanzaba a terminar directamente a la basura. Aprenderás a valorar la comida cuando tengas bastante hambre. Pero lo peor llegó al final. En una de las grabaciones, Paula derramó sin querer el té sobre el mantel. Verónica estalló, lanzándose contra ella como una fiera. Le agarró del cabello, le echó la cabeza hacia atrás y la sacudió. Luego la abofeteó con tal fuerza que la niña se estrelló contra la pared. Paula cayó de rodillas, cubriéndose el rostro,
mientras Verónica seguía gritando, con la saliva volando. Lo haces adrede, ¿verdad? ¿Crees que no me doy cuenta? Desagradecida. Carga. Tu padre verá lo podrida que eres y te mandará a un internado. Temblando de rabia y dolor, Alejandro abrió el último video, grabado apenas unas horas antes. Verónica colocó un plato delante de Paula. Come. Todo. ¿Entendido? Basta ya de remilgos. Paula tomó el tenedor, pero enseguida lo apartó. No tengo hambre. Verónica estampó la palma contra la mesa. He dicho que comas. Hasta que aprendas a respetar a los adultos y a agradecer el techo que tienes, harás lo que se te diga. Paula no obedeció. Verónica metió el plato en la nevera de un empujón. Bien. Pues quédate con hambre. Podrás comer cuando me pidas perdón. El teléfono resbaló de la mano de Alejandro y cayó amortiguado sobre la alfombra. Le temblaban las piernas. La traición de Verónica, el sufrimiento de su hija, su propia ceguera, todo se le vino encima. ¿Cuánto tiempo había soportado Paula aquel infierno en silencio? ¿Por qué no se lo había dicho antes? Mándame a un orfanato. Su hija prefería un orfanato a vivir así. Enjugándose las lágrimas, Alejandro se levantó. Tenía que verla de inmediato. Avanzó sin hacer ruido por el pasillo y abrió la puerta de su dormitorio. Paula yacía encogida sobre las mantas. Incluso bajo la tenue luz de la lamparita se le notaba el rostro demacrado y pálido. Parecía casi translúcida, con ojeras profundas. No dormía, miraba a un punto fijo, inmóvil, como una muñeca sin vida. Paula, susurró, sentándose a su lado. Ella giró la cabeza lentamente, en sus ojos no había alegría ni sorpresa, solo agotamiento, un entumecimiento lejano, como si su alma hubiera abandonado aquel cuerpo maltratado. «¿Papá?», susurró. «¿Ya volviste?». «Sí, llegué antes», dijo Alejandro, intentando acariciarla, pero la niña se sobresaltó levemente. «Paula, ¿qué pasa? ¿Por qué no duermes?». «No puedo». «¿Comiste hoy?», preguntó con suavidad, aún sabiendo la respuesta. Paula negó con la cabeza. «No quiero. Me duele la barriga». Le tocó la frente, ardía. Se le llenaron los ojos de lágrimas que nunca llegaron a rodar. Estaba tan exhausta y rota que Alejandro apenas logró contener la ira que lo incendiaba. Pero ahora su hija necesitaba cuidados. «Espera, vuelvo enseguida». Fue a la cocina, cogió un yogur de la nevera y calentó un vaso de leche. De regreso, la ayudó a incorporarse y acercó el vaso a sus labios. «Bebe un poco, por favor». Paula dio unos sorbos obedientes y apartó la cara. «No puedo más». Alejandro dejó el vaso y le tomó la mano, estaba helada pese a la fiebre. «Paula, ¿por qué no me contaste lo que pasaba?». La niña alzó la vista, vacía y vencida. «Sí te lo conté. Tú no me escuchaste. Y luego ella me prohibió llamarte. Dijo que», la voz le tembló, «que te alegrarías de librarte de mí». En ese momento apareció Verónica en el umbral, con su bata de seda y el cabello suelto. Primero se dibujó la sorpresa, luego un fingido gesto de preocupación. «Alejandro, ¿ya estás aquí? ¿Por qué no me despertaste?». Se acercó, lanzando a Paula una mirada de falsa conmiseración. «¿Qué le pasa? ¿Está enferma?». «Iba a decirte que hoy no se encontraba bien», hasta rechazó la cena. Alejandro se levantó despacio y se colocó entre ella y su hija. «Basta», dijo, con voz baja pero firme. «Lo he visto todo. Todo». Verónica frunció el ceño, confusa. «¿De qué hablas?». «Instalé cámaras antes de irme. Vi cómo la tratabas. Vi cómo le negabas la comida. Vi cómo la golpeabas». El rostro de Verónica cambió al instante, la sonrisa se borró, los ojos se entornaron. «¿Me espiabas?».
gritó. ¿No confías en tu propia esposa? Y con razón. Estabas torturando a una niña. A mi niña. Verónica cambió de táctica. Su expresión se retorció en llanto mientras aferraba la manga de Alejandro. Alejandro, no lo entiendes. Ella es insoportable. Me provoca todo el tiempo. Lo hace a propósito para crisparme. Él soltó su brazo. Voy a llamar a una ambulancia. Y deberías ir haciendo la maleta. ¿Qué? Las lágrimas se detuvieron en seco. ¿Me echas a medianoche? ¿Por culpa de ella? Cuida tus palabras, advirtió Alejandro, sacando el móvil. Una palabra más contra mi hija y no solo llamo a urgencias, también a la policía. Mientras Verónica daba portazos y arrojaba ropa dentro de la valija, Alejandro contactó con emergencias. Paula observaba en silencio desde la cama, como si todo aquello no fuera real. La fiebre aumentaba, se desvanecía y volvía en sí. Simula, murmuró Verónica al pasar por la puerta con la maleta. Es una manipuladora nata. Cuando te des cuenta, me llamas. Alejandro no contestó. Sujetaba con delicadeza la cabeza de su hija y le aplicaba un paño húmedo en la frente. Cuando llegaron los paramédicos, un médico mayor la examinó rápidamente. Agotamiento extremo por estrés agudo, dictaminó, frunciendo el ceño. ¿Desde cuándo está así? No lo sé, confesó Alejandro, abrumado por la vergüenza. Yo estaba de viaje. El doctor le lanzó una mirada larga y elocuente. Necesita hospitalización. Prepare lo que vaya a necesitar. Mientras sacaban a Paula en camilla, Verónica seguía en el pasillo con su maleta, esperando que Alejandro cambiara de opinión. Pero al ver la determinación en su rostro comprendió que todo había terminado. ¿Te arrepentirás, Ciseo? Nadie podrá educar a tu hija consentida. Nadie. Alejandro la ignoró, ayudando a los camilleros a bajar la camilla por las escaleras. Toda su atención estaba puesta en Paula y en la dolorosa certeza de que había fallado a su hija, dejándola indefensa en su propio hogar. Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron, dejando a Verónica sola bajo el aguacero, Alejandro sintió por primera vez algo parecido al alivio. Lo peor había pasado. La unidad de neuropsiquiatría infantil los recibió con una limpieza estéril y un silencio absoluto. Paula fue ingresada en una habitación pequeña con 2 camas, la segunda estaba vacía. Alejandro permaneció en una silla junto a ella, sin separarse durante las primeras 24 horas. Observaba el rostro pálido y dormido de su hija y no dejaba de pensar, todo era culpa suya. Paula dormía la mayor parte del tiempo, mientras su cuerpo se reponía del trauma. Alejandro le sostenía la mano en silencio, de vez en cuando acomodaba la manta o humedecía sus labios resecos. Las enfermeras le ofrecieron descansar en la sala familiar, pero él negó con la cabeza. No quería que Paula despertara sola. Al segundo día, el jefe de la unidad pasó a examinarla, un hombre bajo y fornido, de barba entrecanosa y ojos perspicaces. ¿Está comiendo?, preguntó, hojeando la historia clínica. Un poco, respondió Alejandro. Ayer tomó un yogur y algo de té con una galleta. El médico se ajustó las gafas y miró a Alejandro por encima de las monturas. ¿Podemos hablar un momento? Salieron al pasillo, el doctor se apoyó en la pared, brazos cruzados. Su hija presenta un caso de manual de maltrato emocional. No hay lesiones físicas graves, salvo algunos moretones en los brazos, pero el trauma psicológico es profundo. ¿Qué debo hacer?, preguntó Alejandro, con un nudo en la garganta. Estar con ella. Hacerle sentir que está a salvo. Cuando se estabilice, necesitará trabajar con un psicólogo infantil especializado en recuperación de traumas. Hizo una pausa. Un trauma así puede dejar secuelas duraderas, pérdida de confianza, dificultad para relacionarse, pesadillas, ansiedad. Pero con el apoyo adecuado, la mayoría de los niños se recupera por completo. Cuando el médico se fue,
Alejandro volvió a la habitación. Paula estaba despierta, mirando por la ventana. «Hola», dijo suavemente, sentándose al borde de la cama. «¿Cómo te sientes?» «Bien», respondió ella sin volverse. Paula le tomó la mano con delicadeza. «Lo siento. Lo siento muchísimo por no haberme dado cuenta, por no haber entendido». Ella giró la cabeza lentamente. «No es tu culpa». Fue ella, los labios le temblaron. Dijo que si te lo contaba sería peor. Que no me creerías. Siempre te creeré. Siempre. Y, por primera vez en mucho tiempo, Paula lloró, no aquellas lágrimas silenciosas de antes, sino un llanto incontenible, con sollozos que la sacudían como si al fin se hubiese roto un dique. Alejandro la abrazó fuerte y le acarició la espalda mientras ella empezaba a hablar. Le contó todo, cómo Verónica se transformaba en cuanto él salía, cómo le prohibía llamar por teléfono, cómo la hacía fregar el suelo para luego pisarlo con zapatos embarrados, cómo escondía sus cosas favoritas y el material escolar para después castigarla por perderlos, cómo la amenazaba con enviarla a un centro de menores. Decía todo el tiempo que yo era una carga. Que te casaste con ella para librarte de mí. Que estabas cansado de mí. Que nunca reemplazaría a mamá. Que yo era la razón de que no pudieras tener una vida de verdad. Cada palabra cortaba el corazón de Alejandro como cristal. ¿Cómo no lo vio? ¿Por qué no escuchó antes a su intuición? ¿Por qué la dejó sola en aquella pesadilla? Nunca más, susurró, estrechándola. Nunca volveré a dejarte. Y nadie volverá a hacerte daño. Te lo prometo. Al tercer día, Paula sonrió por primera vez cuando una enfermera le llevó un cuaderno de dibujo y rotuladores. Y al cuarto apareció una señal de verdadero progreso, pidió comida. «Tengo buenas noticias», dijo el médico asomándose a la habitación una semana después. «Paula está lista para volver a casa. Físicamente está bien y sus análisis son normales, pero insisto en continuar la terapia». Alejandro asintió. «¿Conoce a alguien que pueda recomendarnos?» «Sí», respondió el doctor, acariciándose el mentón. «Elena Romero. Está especializada en trauma infantil y hace visitas a domicilio, lo cual quizás sea ideal, porque Paula puede necesitar tiempo para sentirse cómoda en casa otra vez». «¿Visitas a domicilio?» «Perfecto», dijo Alejandro. «¿Cómo puedo contactarla?» «Le daré su información», sonrió el doctor. «De hecho, hoy está aquí. ¿Quiere que la traiga?» Media hora más tarde la puerta se abrió con suavidad. Entró una mujer menuda, de 30 y tantos. Llevaba el cabello oscuro y ondulado recogido en un moño suelto, sus ojos castaños irradiaban calidez y atención. Vestía un sencillo vestido azul y un cardigan, nada intimidante. «Hola», saludó con una sonrisa amable. «Soy Elena, psicóloga infantil. ¿Puedo pasar?» «Claro», respondió Alejandro, ofreciéndole la mano. «Soy Alejandro. Y esta es mi hija, Paula». Elena asintió, pero no se acercó enseguida a la niña, en lugar de eso, se sentó junto a la ventana. «¿Cómo estás, Paula?» «El doctor Herrera dice que te encuentras mucho mejor». Paula asintió con cautela, observando a la desconocida. «He oído que has pasado por mucho. A veces es difícil contar lo que sentimos, sobre todo a los adultos, suelen estar demasiado ocupados para escuchar de verdad». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Paula, como si alguien hubiera leído sus pensamientos. «Si quieres, cuando estés en casa podemos pasar tiempo juntas. Conozco muchas maneras de hacer que los recuerdos tristes duelan menos». «¿Irás a nuestra casa?», preguntó Paula de repente. «Con mucho gusto», asintió Elena, «si a ti te parece bien». Paula dudó, jugueteando con el borde de la manta. «¿Habrá dibujo?» «Me gusta dibujar». «Por supuesto», sonrió Elena. «Y más cosas, juegos, cuentos, quizá modelado con arcilla. Todo para que te sientas mejor».
Para sorpresa de Alejandro, Paula esbozó una pequeña sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo parecía auténtica. Después Elena habló con Alejandro de los detalles, frecuencia de las sesiones, técnicas básicas, duración estimada. Hablaba con claridad y amabilidad, sin tono condescendiente ni jerga profesional. Explicó que, al principio, lo mejor serían 3 sesiones semanales, luego se reducirían a 2 y más adelante a 1. Lo más importante ahora es reconstruir la sensación de seguridad y confianza en el mundo, dijo. Volver a casa después de un trauma puede ser difícil. Intenten crear una atmósfera nueva, quizá cambiar los muebles de sitio, poner sábanas distintas, colgar cortinas nuevas. Cambios pequeños pero visibles que ayuden a dejar atrás los malos recuerdos. Cuando la psicóloga se marchó, Alejandro notó que Paula estaba más animada. Es simpática, comentó la niña. No como el hombre que vino ayer. Ese solo hacía preguntas y yo no sabía qué contestar. Alejandro le apretó la mano. ¿Sabes? Creo que Elena de verdad puede ayudarnos. La casa los recibió con un silencio inquietante. Alejandro notó de inmediato cómo los hombros de Paula se tensaban al cruzar el umbral. Aún flotaba en el pasillo un tenue rastro del perfume de Verónica, dulce y empalagoso, ahora insoportable. Bueno, ya estamos, dijo con una sonrisa esforzada, tratando de aliviar la tensión. Ven, quiero enseñarte los cambios que hicimos. Mientras Paula estaba en el hospital, él se tomó unos días y transformó la casa. Primero tiró todo lo que Verónica había dejado, maquillaje, libros, un par de vestidos. Luego reformó el cuarto de Paula, puso papel pintado en tonos suaves con animales salvajes, compró una alfombra mullida y luminosa, cambió las cortinas y la lámpara, movió la cama a otra pared y colocó una estantería donde antes estaba la mesilla. ¡Guau! Exclamó Paula al ver su habitación. Es increíble. ¿De verdad te gusta? Preguntó Alejandro, feliz. Me encanta. Parece una sabana. Y las jirafas son mis favoritas. Y hay algo más. Abrió la puerta del armario y mostró un pequeño acuario con peces dorados. Vivirán con nosotros. ¿Te parece bien? Peces. Paula se acercó, fascinada. ¿Cómo se llaman? Eso lo decides tú, sonrió su padre. Ahora son tuyos. Aquella noche, Alejandro le explicó que muchas cosas iban a cambiar. Había pactado un horario flexible para trabajar desde casa y, de momento, no habría viajes de negocios. Además, te apunté a clases de arte los sábados, dijo durante la cena. Y Elena vendrá mañana a las 3. Paula asintió, pero Alejandro la notó alerta, sobresaltándose con los ruidos y mirando detrás de sí, como si esperara ver a Verónica. Paula se sentó junto a ella, ya estás en casa. Ella no volverá. Te lo prometo. Elena llegó puntual a su primera visita. Traía una bolsa repleta de materiales, pinturas, plastilina, papeles de colores. Propuso empezar dibujando. Dibuja tu casa soñada, le dijo. El lugar donde querrías vivir y con quién. Paula se aplicó largo rato, lanzando miradas a su padre, que intentaba observar desde la cocina. Nada de espiar, bromeó Elena. Te lo enseñará cuando esté lista. Tras la sesión, Alejandro sintió la casa más luminosa, como si una brisa primaveral hubiera barrido la pesadez. Al cabo de una semana, Paula esperaba con ilusión a Elena, pintaban, modelaban, jugaban a representar historias y leían cuentos terapéuticos. A veces mostraba orgullosa a los peces, bautizados como Goldie y Re. ¿Has notado cambios? Preguntó Elena mientras Paula se lavaba las manos tras usar arcilla. Sí, asintió Alejandro. Está más tranquila, ya no se sobresalta cuando entro, casi no tiene pesadillas. Es un gran comienzo, sonrió Elena, pero sanar un trauma lleva tiempo. Alejandro suspiró. La fallé. No la protegí. No te castigues,
dijo Elena. Lo que importa es lo que haces ahora, estás aquí, escuchas, creces con ella. Eso lo es todo. Entendió entonces que el verdadero cambio había empezado con aquella mujer que creaba un espacio de calidez y aceptación que su familia necesitaba. La arteterapia se convirtió en un salvavidas. Bajo la guía de Elena, Paula modeló esculturas, pintó acuarelas y compuso collages. Cada sesión tenía un tema. Hoy dibujaremos tu miedo, propuso Elena, y veremos qué hacer con él. Tras dudar, Paula pintó una gran sombra negra sobre una figura pequeña. Ahora pensemos cómo proteger a la niña, sugirió Elena. Paula añadió un círculo amarillo brillante. Es un escudo, explicó, la sombra no puede tocarla. Al terminar, el dibujo mostraba un personaje alto que tomaba la mano de la niña y otro alado sobre ellos. Ese es papá, y quizá, mamá, dijo en voz baja. Ella nos cuida desde el cielo. Otro día, Elena llevó una casa de muñecas. Coloca las figuras y cuenta la historia de la familia, indicó. Alejandro, al pasar, oyó a Paula narrar cómo una niña hallaba una llave mágica que abría un lugar seguro donde nadie podía dañarla. Es un cuento precioso, dijo Elena. Has encontrado una gran solución. ¿Estará bien ahora? Tú eres la autora. Dale el futuro que quieras. A veces Alejandro participaba. Elena le enseñó a validar las emociones de Paula. Si está enfadada o llora, no digas no pasa nada. Mejor, veo que estás molesta. Está bien. Estoy aquí y te ayudaré. Él siguió cada consejo. Iniciaron un diario de alegrías, un tablero de sueños y horarios fijos para cocinar, leer y pasear juntos. Surgieron rituales, los sábados daban de comer a patos y ardillas, los domingos, cine en casa con palomitas, una buena nota se celebraba en la pastelería del río. Elena explicó que esos rituales aportan estabilidad y previsibilidad, esenciales para sanar. Y Alejandro lo veía, cada día Paula era más abierta y segura. Lo más conmovedor era su nueva actitud hacia el mundo, donde antes se escondía, ahora saludaba al vecino en el ascensor o a la cajera del supermercado. En el tercer mes de terapia, Elena propuso un ejercicio nuevo, escribir una carta a su yo del futuro. Paula trabajó en ella durante mucho tiempo, a puerta cerrada, y no se la mostró a nadie, ni siquiera a la psicóloga. Pero aquella noche, cuando Alejandro la arropaba, la niña dijo de pronto: ¿Sabes, papá? Escribí que algún día volveremos a tener una familia de verdad. Una buena, esta vez. ¿Crees que sea posible? A Alejandro se le hizo un nudo en la garganta. Es más que posible, cariño. Sucederá, te lo prometo. El sábado por la mañana, mientras desayunaban tortitas con mermelada, sonó el teléfono. El número era desconocido. Alejandro estuvo a punto de ignorarlo, pero algo le impulsó a contestar. Hola, cariño, dijo una voz que no oía desde hacía semanas y que le revolvió el estómago. Ha pasado tiempo, ¿no? Verónica. Hablaba como si nada hubiera pasado, como si solo hubieran perdido el contacto. ¿Qué quieres?, preguntó Alejandro con brusquedad, saliendo al pasillo para que Paula no oyera. «Qué tono tan poco amable», suspiró Verónica con teatralidad. «Solo quiero recoger mis cosas. Me echaste en mitad de la noche, ¿recuerdas? No pude llevarme todo lo que necesitaba». «Aquí no queda nada tuyo», la cortó él. «No me lo creo», su voz se volvió fría, cortante. «Aún tengo joyas en una caja, documentos y otras cosas. Pasaré hoy». «Ni se te ocurra». «Tranquilo, no pienso charlar con tu preciosa hijita», escupió Veneno. «Solo abre la puerta, cojo lo mío y listo». ¿O prefieres que denuncie un robo? Alejandro apretó la mandíbula. Sabía que blufeaba, no quedaba nada de valor, todo lo había tirado o donado. Pero no quería que la situación se agravara, sobre todo ahora que Paula empezaba a sanar.
Yo mismo te llevaré lo que encuentre, dijo por fin. Dame una dirección. Pero los problemas con Verónica no terminaron allí. Una semana después, la tutora de Paula llamó a Alejandro. ¿Está al tanto de lo que ocurrió hoy?, preguntó preocupada. Una mujer se acercó a Paula a la salida y se presentó como su madrastra. Por suerte, la profesora de guardia lo vio. Paula se asustó muchísimo. El corazón de Alejandro se hundió. Verónica. Claramente no pensaba dejarlos en paz. ¿Por qué? ¿Qué pretendía? Aquella noche, Paula le contó lo sucedido. Al salir de la escuela vio a Verónica esperándola junto a la reja. La mujer la saludó con la mano y se acercó. Paula se quedó paralizada de terror. Dijo que me extrañaba, susurró, encogida en el sofá. Que tenía un regalo para mí. Luego me agarró de la mano y empezó a arrastrarme hacia su coche. Grité, y entonces llegó María. Después de eso, Paula sufrió una recaída. Volvieron las pesadillas, temía quedarse sola y se negó a ir a clase. Alejandro estaba desesperado, parecía que todo el avance se había borrado de golpe. ¿Qué hago?, preguntó a Elena tras una sesión especialmente dura en la que Paula lloró casi una hora. La psicóloga se mordió el labio, pensativa. Primero, necesitamos una orden de alejamiento. Con la documentación médica de Paula, es viable. Lo he pensado, pero no sé por dónde empezar. Conozco a un abogado especializado, dijo Elena, anotando un número. Llámalo de mi parte, te guiará paso a paso. Gracias a ella y al abogado, Alejandro tramitó todo rápido. También instaló en el móvil de Paula una app de emergencia y contrató escolta temporal para llevarla y traerla del colegio. Verónica, tras recibir la advertencia judicial, guardó silencio unas semanas. Luego empezaron las llamadas anónimas y las cartas amenazantes. Elena recomendó guardar cada prueba por si debían volver a la policía. Ese estrés constante acercó aún más a Alejandro y Elena. Ya no era solo la terapeuta, se había convertido en amiga y sostén. Cuando Paula lloraba de madrugada, temiendo dormirse por las pesadillas, Elena se quedaba, sentada junto a la cama, contándole historias suaves hasta que conciliaba el sueño. Cuando Alejandro, agotado por el acoso de Verónica y la preocupación, se sentía al límite, Elena hallaba siempre las palabras adecuadas. Una noche, con Paula ya dormida, charlaban en la cocina sobre la última amenaza de Verónica, que ahora planeaba demandar alegando que Alejandro le había robado pertenencias. No te preocupes, dijo Elena con dulzura, posando la mano sobre la suya. No tiene pruebas. Legalmente estás protegido. Lo importante es mantener la calma y no entrar en su juego. Su contacto era cálido y reconfortante. Alejandro miró a aquella mujer extraordinaria que había traído luz y esperanza en el momento más oscuro. No sé qué habríamos hecho sin ti, confesó. Eres como un ángel guardián. Elena sonrió, a la luz tenue de la cocina, su sonrisa le pareció lo más bello que había visto. Sé lo que es pasar por el dolor y la pérdida, susurró. Cuando mi marido murió, mi hijo y yo también tuvimos que superar mucho. Esas palabras marcaron un punto de inflexión. Por primera vez Elena hablaba de su vida personal, de su propio duelo. Y Alejandro comprendió que deseaba conocerla todo, no solo como terapeuta de su hija, sino como la mujer por la que empezaba a sentir algo profundo. Se descubrió esperando las visitas de Elena con una ilusión que iba más allá del agradecimiento, observaba detalles que antes pasaban inadvertidos, cómo se colocaba un mechón tras la oreja cuando se concentraba, cómo fruncía la nariz al reír, la seguridad con que sostenía el pincel al ayudar a Paula. Paula también cambiaba. Las sesiones daban frutos, dormía bien, recuperó el apetito, era más sociable en clase. Pero su apego hacia Elena se volvió casi posesivo, no quería que su padre estuviera presente en las sesiones y se entristecía cuando Elena se marchaba. Un día, después de una sesión, mientras Alejandro acompañaba a Elena hasta la puerta y volvía luego al cuarto, Paula dijo,
coloreando una mandala. ¿Te gusta Elena, verdad, papá? La pregunta lo tomó desprevenido. Bueno, claro, ella te ayuda mucho. Es una gran especialista. No, interrumpió Paula. Me refiero a que te gusta de verdad. Como mujer. Alejandro sintió que se ruborizaba. ¿Serían tan evidentes sus sentimientos, incluso para una niña? ¿Por qué piensas eso? Preguntó. La miras distinto. Y siempre te afeitas antes de que venga. Y te pones tu camisa nueva, dijo Paula entornando los ojos con picardía. No soy una niña, papá. ¿Y qué piensas de eso? Preguntó Alejandro con cautela. Paula dejó el lápiz y se encogió de hombros. No sé. Elena es buena. Pero, su rostro se ensombreció, ¿y si cambia cuando te cases con ella? Como pasó con Verónica. Aquella pregunta, tan sincera, lo dejó helado. Después de todo lo vivido, cualquier mujer podía parecer una amenaza, y sus sentimientos por Elena complicaban las cosas. Paula, dijo serio, sentándose a su lado, aquí nadie va a casarse. Elena es tu terapeuta, su trabajo es ayudarte, nada más. ¿Y si tú quieres casarte? Insistió ella. Jamás haré nada que pueda dañarte, aseguró Alejandro. Eres lo más importante de mi vida. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Pero contener sus sentimientos resultaba cada vez más difícil, sobre todo tras aquella noche en que Elena, al quedarse un rato más, le contó su historia. Su marido, médico militar, murió 3 años atrás durante una operación especial y ella quedó sola con Mateo, su hijo de 10 años. Trabajar como psicóloga terminó siendo parte de su propia curación. Al ayudar a otros niños, también ayudaba a mi hijo y a mí misma, admitió. Ver a alguien superar el dolor devuelve la esperanza. Su honestidad conmovió a Alejandro. Él compartió su culpa por la muerte de Silvana y el error de confiar en Verónica. Todos caemos, susurró Elena. Lo que importa es cómo nos levantamos. Aquella noche Alejandro estuvo a punto de abrazarla y besarla, pero se limitó a estrecharle la mano, aún así, sintió un calor reconfortante. Sin embargo, Paula los vio. Lo prometiste, dijo dolida, que no habría nueva esposa. Nadie se va a casar, contestó él. Solo hablábamos. La miras igual que mirabas a Verónica. Elena no se parecía en nada a Verónica, pensó Alejandro, pero comprendía el temor de Paula. Al día siguiente habló con la psicóloga. Paula teme otra traición, explicó Elena. Sus miedos son válidos. Además, soy su terapeuta, nuestros sentimientos no deben interferir. Acordaron mantener la relación estrictamente profesional. Si algún día cambiaba, Elena derivaría a Paula a otro especialista. 6 meses pasaron casi sin notarlo. Paula mostraba gran mejoría, más confianza, mejores notas, menos pesadillas, aunque todavía había días difíciles. Con el cumpleaños de Paula cerca, Alejandro dudaba entre organizar una fiesta grande o algo íntimo. Juntos le preguntaron a la niña. ¿Podemos hacer un picnic? Con globos y juegos. ¿Y que venga la abuela? Pidió ilusionada. Luego, miró tímidamente a Elena. ¿Vendrás tú? ¿Y podrías traer a tu hijo? El plan se concretó en un parque. Elena propuso juegos para todas las edades y un rincón tranquilo por si Paula necesitaba apartarse. El día amaneció radiante. Bajo los tilos se extendieron mantas, mesas con comida, guirnaldas y globos. Los primeros invitados fueron la abuela Irene con regalos y Elena con Mateo, un adolescente alto y moreno que pronto ayudó con la música. Mientras Paula presentaba a Mateo, Irene tomó a Alejandro del brazo. ¿Quién es esa mujer tan encantadora?, preguntó, señalando a Elena, que colocaba galletas decoradas. Esa es Elena, la psicóloga de Paula, respondió Alejandro. Nos ha ayudado mucho desde que ocurrió todo.
Irene lo miró detenidamente. ¿Y solo es eso?, preguntó, con aire cómplice. Alejandro vaciló. ¿Qué quieres decir? Irene apoyó una mano sobre su brazo y habló con suavidad. Alejandro, veo cómo la miras. Y cómo ella te mira a ti. Esto no es solo una relación profesional. No, que va, empezó él a protestar, pero Irene lo calló con un gesto. No te juzgo, dijo. Al contrario. Me parece una mujer maravillosa. Y está claro que Paula florece a su lado. No veía a mi nieta así de feliz desde, se quebró un instante, pero se recompuso, desde que Silvana falleció. Solo somos amigos, murmuró Alejandro. Tal vez sea un error, sonrió Irene con ternura. Sabes que Silvana querría verte feliz. Y que Paula creciera en un hogar lleno de amor. No le des la espalda a la felicidad por culpa o sentido del deber. Las palabras quedaron flotando en la mente de Alejandro. Ni él mismo sabía qué lo retenía, miedo a volver a sufrir, preocupación por Paula, o la sombra del pasado, la sensación de traicionar la memoria de Silvana si seguía adelante. Mientras tanto, la fiesta estaba en pleno apogeo. Los chicos jugaban a los juegos organizados por Elena, reían, compartían dulces y secretos. Paula irradiaba alegría, sobre todo cuando llegó el momento de soplar las velas del gran pastel de fresa. Pide un deseo. Gritó alguien, y Paula cerró los ojos un segundo antes de apagar de un soplido las 12 velas. Todos aplaudieron. Elena, de pie junto a Alejandro, le rozó la mano con delicadeza. «La has hecho feliz», susurró. «Eso es lo que más importa». «La hemos hecho feliz», corrigió él con suavidad. «Nada de esto habría sido posible sin ti». Sus miradas se cruzaron y, por un instante, el bullicio de la fiesta pareció desvanecerse, dejándolos en un espacio aparte. Alejandro vio a Irene observándolos con una sonrisa cómplice, la mujer le guiñó un ojo y asintió con aprobación. Al terminar la fiesta, cuando la mayoría de los invitados se había marchado y Paula y Mateo conversaban animadamente sobre un videojuego, Alejandro acompañó a Irene hasta su taxi. «Piensa en lo que te dije», le recordó ella al despedirse con un beso. «La vida sigue, Alejandro. Mereces ser feliz». De regreso al picnic, vio a Elena recogiendo los restos en bolsas y se acercó a ayudarla. «Gracias por todo», dijo con sinceridad. «La fiesta fue maravillosa. Paula está feliz». «Eso es mérito tuyo», sonrió Elena. «Eres un gran padre». «Y tú eres una gran», Alejandro dudó, sin saber cómo terminar. «¿Psicóloga?», bromeó Elena con un destello travieso en la mirada. «No solo eso», respondió él en voz baja, mirándola a los ojos. Algo cambió entre ellos aquel día. Tal vez la bendición de Irene liberó a Alejandro de sus reservas, o quizás simplemente había llegado el momento de abrir el corazón a algo nuevo. Al ver a Paula charlando animada con el hijo de Elena, Alejandro sintió, por primera vez en mucho tiempo, una esperanza serena y firme, la esperanza de que su pequeña familia rota pudiera volver a ser un todo.